Muy buenas a todos, mi nombre es José Naveda, soy estudiante de la carrera de Biología y estoy cursando el tercer semestre. Bueno, yo voy a explicarle acerca de un caso de cultivo microbiano, que son, por ejemplo, está representado en lo que son estas fichas que se encuentran en Internet, que sirve para que nosotros podamos realizar nuestro medio de cultivo para poder interpretar los datos. Volviendo a la presentación, quiero iniciar esta explicación con lo que es una frase de Mario Bunge, que significa: la observación es el procedimiento empírico básico, porque para entender estos tipos de cultivos, de estas fichas, tenemos que observar y con nuestro conocimiento interpretar. Yo he elegido lo que es el agar chocolate, que es el agar chocolate. Es un medio de cultivo que es específico para lo que son organismos fastidiosos. Ya les voy a explicar más adelante lo que son los organismos fastidiosos. Bueno, este es un deber de microbiología y continuamos. ¿Qué quiere decir con medio de cultivo? Conocemos como medio de cultivo aquel sustrato o solución de nutrientes que permiten la proliferación de vida de estos microorganismos. ¿Qué tipo de medio de cultivo es el agar chocolate? El agar de chocolate es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo. Es una variante también de lo que es el agar sangre y se usa para el delicado y exigente de esos tipos de microorganismos, la vida, o sea, para que puedan proliferar. Entendemos que mediante la imagen que es un color chocolate, por eso se debe su nombre. ¿Qué entendemos con enriquecido? Enriquecido entendemos que tiene un complemento, que tiene complementos que permiten que estos organismos exigentes, de carácter exigente, puedan proliferar. Bueno, ¿a qué se debe la importancia de estos medios enriquecidos? Obviamente para proliferar la vida del microorganismo y así poder analizar cómo este se va desarrollando en su entorno y poder crear una cura, crear medicamento, antibiótico. Ya, entonces, son aquellos que proporcionan sustancias nutritivas complementarias para el crecimiento de microorganismos exigentes para así observar las reacciones que estos pueden generar. Como podemos ver en nuestra ficha técnica, he extraído la parte de los componentes, que aquí está la hemoglobina y el complemento BX. Ambos son esenciales para que este pueda ser de carácter enriquecido y que pueda generar los sustratos necesarios para que pueda la vida microbiana fastidiosa existir. En este caso, en esta ficha técnica se trabaja con la Neisseria ASP, que engloba los diplococos gran negativos que ciertas de estas especies generan la meningitis, y la Haemophilus spp, que son influencias de tipo B que causan graves y agresivas enfermedades respiratorias. Continuando, tenemos el análisis del caso de cultivo. Ya les mencioné que debemos enfocarnos en la composición, tanto para proceder también incluso al pesaje, pero también para analizar su composición. Como sabemos, todo medio de cultivo debe estar presente en lo que es el carbono, pues el carbono es esencial para la construcción de muchas macromoléculas que necesitan los microorganismos o incluso su propia estructura. Aquí la principal fuente de lo que es carbono es el almidón de maíz, pero también puede obtenerse del hidrolizado pancreático de caseína y también de lo que es la pectona de carne, porque estos también en su estructura química también contienen carbono y van a otorgarle eso a lo que es el cultivo. Con respecto a la fuente de nitrógeno, que también es muy esencial porque con esto pueden metabolizar para proveer proteínas y ácidos nucleicos necesarios para su desarrollo, tenemos principalmente a los que tienen nitrógeno en su estructura: el hidrolizado pancreático de caseína y la peptona de carne. Aquí no entra ninguno más que no tenga nitrógeno. Con respecto al proceso de preparación de los medios de cultivo, son 8: el pesaje, la hidratación, la distribución, el ajuste de pH, la esterilización, el vertido, el enfriamiento y la conservación. Pero le añado uno más, que es la eliminación. Claro, obviamente la eliminación se va a hacer al momento que se acabe la práctica para poder desechar todo tipo de microorganismos que no dañen tanto sea al investigador o a otras personas. El pesaje es uno de los primeros pasos. Este depende si se realiza en cajas Petri o en tubos SLAM. Aquí se debe pesar cierta cantidad de medio de cultivo para poder prepararlo. Entonces, para ello debemos hacer una sumatoria de lo que es de la composición. Todo lo que se encuentra en gramos lo vamos a sumar y vamos a utilizarlo para los siguientes pasos. También hay que analizar que el medio de cultivo se encuentra en forma de polvo, no en líquido. Entonces, por eso tenemos que hacer incluso una relación de regla de 3 para poder obtener el resultado que va para generar nuestro medio de cultivo. Esta fórmula es muy importante, que significa Nx por C es igual a Bt. Nx es el número de tubos o cajas, C es la cantidad de medio
que irá en cada recipiente dependiendo si son tubos o si son cajas Petri, y BT es el volumen total del medio a preparar. BT es nuestra respuesta. Siempre se procede a sumar los componentes en base a 1 litro. Siempre nuestra base va a ser a 1 litro. Para nuestra regla de 3 vamos a utilizar 1 litro. OP es la cantidad que le sugiera la hoja técnica. Obviamente tenemos que regirnos a lo que son nuestras hojas técnicas. Ejemplo de pesaje en caja Petri. Siempre la caja Petri se llena hasta la mitad. Por ende, en este ejemplo vamos a proceder a preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo, en lo que es agar chocolate. En cada una irá 30 ml. Primeramente, como les mencioné, se multiplica el número de cajas por el número de volumen que necesitamos para nuestro medio de cultivo, que son 600 ml. Si en base a 1 litro necesitamos 40, porque acabamos de sumar la sumatoria de todos los componentes de aquí nos da 49 gramos. Entonces, en base a 1 litro, 49 gramos, ¿cuántos tendremos en 600 ml? Entonces, esa es nuestra regla de 3, que al sacarla nos da 29.40 gramos. Esto es cuando nosotros queremos crear el medio de cultivo para las 20 cajas en sí. Entonces, tendremos que estos 29.40 gramos dividir para cada caja. Sería la respuesta 1.47. Esto iría en cada caja. Del mismo modo, la regla de 3, en cambio, el volumen en los tubos será mucho menor, por lo cual será 15 por 5 igual a 75 ml. En relación a 1 litro, tenemos que 1 litro, obviamente los gramos van a ser lo mismo que en el anterior del ejercicio, entonces van a ser 1000 mililitros, van a ser 49 gramos. 75 mililitros, ¿cuántos serán? Nos da como respuesta 3.65. Una respuesta en gramos muy inferior, la cual se debe dividir para cada tubo, dándonos que en cada tubo irá 0,24 gramos de polvo de medio de cultivo. La hidratación es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos hidratar, como ya mencioné, con el líquido esencial, que es el agua destilada, porque esta agua tiene la menor cantidad de lo que son microorganismos o está menos contaminada que la que se encuentra en nuestras llaves, que supuestamente es agua potable, pero no lo es. Para esto siempre se debe evitar lo que es el error de paralelaje, debido a que este no nos permite conocer cuál es el verdadero volumen que tenemos en nuestra probeta. Entonces es muy importante evitar el error de paralaje, hay que estar perpendicular a lo que es la probeta o recipiente de medición y se debe pesar muy bien en la balanza, tarándola o cerándola, como se dice, para poder mezclar los componentes y así obtener nuestro medio de cultivo. La distribución, esto debe ser antes de autoclavar y debe utilizar lo que son recipientes esterilizables, como son los recipientes de Scott, otros tubos, otro tipo de materiales que resistan a la calor, porque estos después se procederán a esterilizar. Se debe añadir el medio de cultivo en ellos. El ajuste de pH. Bueno, esto como se dice, es opcional, debido a que depende del tipo de organismo del cual se esté tratando, porque algunos tendrán pH alto, otros pH bajo. Entonces, para esto se utilizarán soluciones alcalinizantes si se quiere incrementar y soluciones acidificantes si se quiere disminuir. En caso de incrementar, lo que es NaOH o KOH, todo lo que son hidróxidos de sodio o de potasio. Y para disminuir, lo que es el HCl, que es el ácido clorhídrico. Claro, obviamente vamos a utilizar un potenciador para poder estar todo el momento verificando el pH. La esterilización es muy importante debido a que aquí se elimina todo tipo de contaminante externo a nuestro medio de cultivo y como mencioné hay materiales de laboratorio especializados para esto porque se debe elevar la temperatura a un nivel alto como son 121 grados centígrados en lo que es el autoclave por 16 minutos porque así si tenemos algún tipo de organismo termoresistente va a morir en este lapso de tiempo y temperatura expuesto. El vertido debemos obviamente utilizar la cabina de flujo laminar para evitar contaminación, ya que esta otorga protección a lo que es el medio de cultivo y más no a lo que es el investigador en sí. Esto se debe realizar en este tipo de material, debido a que no podemos exponer que después de autoclavar nuestra muestra se vuelva a contaminar. Bueno, aquí obviamente incluso existe que no debe abrirse completamente lo que es la caja Petri debido a que pueden entrar contaminantes, incluso no se puede pasar nuestra mano por encima, porque ahí también se añaden contaminantes. El enfriamiento. Con respecto al enfriamiento, ¿qué debemos
observar que obviamente varía entre tubos y cajas Petri. Las cajas Petri se los deja solamente en la caja de flujo laminar para que no se contamine y que se enfríe totalmente y se solidifique. En cambio, en los tubos de slam toca dejarlos en una forma inclinada para que así se solidifique y podamos ver esta forma de aquí. Bueno, como tipo de recomendación siempre es importante rotular qué tipo de cultivo, la fecha de elaboración que tenemos ahí para así alertar incluso a los que se encuentran en nuestro alrededor que se encuentra ahí. La conservación también es muy importante debido a que debe realizarse entre 4 y 6 semanas, guardar a 4 grados centígrados. Obviamente eso depende si es que el microorganismo tiene esa capacidad de resistir esa temperatura, si no debería aumentarse o disminuirse también la temperatura, juega un papel importante en lo que es esto de la proliferación microbiana. Antes de su empleo también se debe atemperar. Los medios para verter a placas se guardan en el frasco original. Son recomendaciones que nosotros debemos llevar a cabo al momento de realizar nuestro cultivo microbiano. A lo que respecta a la eliminación es el paso más importante porque nosotros no podemos estar exponiendo a las demás personas o a nuestros recursos naturales como nuestra agua, porque sabemos que no tenemos los recicladores necesarios, entonces no podemos arrojarlos directamente al desagüe. Debemos hacer un proceso determinado para eliminación completa de lo que es este cultivo microbiano. Entonces, por aquello se debe eliminar primeramente, descontaminar todo tipo de posibilidades de que este cultivo siga proliferando. Se utilizarán soluciones desinfectantes como lo que es el hipoclorito de sodio durante el tiempo de 12 a 24 horas para así estar seguros de que se eliminó. También se puede los materiales que no son, digamos, de desecho, que son vidrios, podemos otra vez autoclavarlos y a los que son, en el caso de desechables, se los puede incinerar. Bueno, eso ha sido mi explicación acerca de los pasos para poder identificar lo que es las fuentes de nitrógeno, fuentes de carbono y entre otras cosas como son los principales pasos para la formulación o creación de nuestro medio de cultivo. Muchas gracias.